En este ejercicio nos están pidiendo primero construir un polinomio de Maclaurin de orden 6 para esta función seno de x cuadrado. Después nos están pidiendo demostrar esta desigualdad, que la diferencia entre el seno de x cuadrado y el polinomio de orden 6 de Maclaurin está limitado por esta expresión. Como tercer paso nos están pidiendo usar el polinomio de Maclaurin para calcular una aproximación de esta integral. Para resolver este ejercicio tenemos que recordar algunos hechos previos. El primero es recordar la expansión de Taylor del seno de x. Una observación aquí antes de continuar. El polinomio de Taylor alrededor de un punto se denomina polinomio de Maclaurin cuando ese punto es x igual a 0. Es decir, tenemos aquí, cuando se hace una expansión de este tipo alrededor de un punto a diferente de 0, se acostumbra a llamarlo polinomio de Taylor. Y cuando a es igual a 0, se acostumbra a denominarlo polinomio de Maclaurin. Entonces, la expansión del polinomio de Maclaurin del seno de x desconocido es esta expresión. Y lo segundo que tenemos que saber o recordar es que una función puede ser aproximada por su polinomio de Taylor más un error. Este error, conocido como error de Lagrange, tiene esta forma de aquí. Cuando el error tiene esa forma, se puede escribir de esta forma sobre ciertas hipótesis sobre la función f, es conocido como resto de Lagrange. Entonces tenemos que recordar esta expresión del error y la expansión de Taylor del seno de x. Y lo tercero que tenemos que recordar es que una forma de identificar el polinomio de Taylor de una función es a través de este resultado. Este resultado que me dice si una función se puede escribir de la siguiente forma, como un polinomio de grado n más un término que tiene esta forma, es decir, un término de la forma x a la n por g de x, donde este g de x debe tener esta propiedad, es decir, g de x tiene que ir a 0 cuando x va a 0. Entonces, si tú puedes escribir f de esta forma, entonces ese polinomio de aquí necesariamente tiene que ser el polinomio de Taylor, de f alrededor del 0. Entonces, recordando estas tres propiedades, vamos a resolver la parte A primero. Entonces, usamos la expansión del seno de x para comenzar. La expansión hasta orden 3. Entonces, el polinomio de Taylor de orden 3 del seno de x sería esta expresión de aquí. Y usando el resto de Lagrange, tendríamos que el resto debe tener necesariamente esta forma, alrededor del 0. ¿De acuerdo? Ahora, usando esta representación del seno, lo evaluamos en x al cuadrado. Si lo evaluamos en x al cuadrado, nos va a dar una expresión de este tipo. X cuadrado menos x a la 6 sobre 3 factorial más esta expresión. Esta expresión final, que lo podemos interpretar como un resto, lo vamos a escribir de la siguiente forma. X a la 6 multiplicado por lo que resta, que en este caso sería la quinta derivada del seno en algún punto entre 0 y x, sobre 5 factorial por x a la 4. Esta expresión de aquí la vamos a denotar por g de x y utilizando este resultado, ¿qué podemos concluir? Usando este resultado, ¿qué hemos hecho? Hemos escrito el seno de x al cuadrado como un polinomio de grado 6 más una expresión que tiene la forma x a la 6 por g de x, donde ese g de x, observen que tiene esta propiedad.
Cuando x va a 0, g de x también va a 0 porque es simplemente una constante por x a la 4. Entonces, usando este resultado, necesariamente el polinomio de Taylor de orden 6 del seno de x al cuadrado tiene que ser x al cuadrado menos x a la 6 sobre 3 factorial. Entonces, este resultado nos sirvió para justificar que el polinomio de Taylor de orden 6 es simplemente esta expresión que resulta de evaluar el polinomio de Taylor de orden 3 en x al cuadrado. Listo, con esto ya tendríamos resuelto la primera parte, la parte A del ejercicio. Entonces, para lo que continúa, la parte B y C ya no necesitamos estas tres propiedades. Entonces, la vamos a eliminar. Ahora sí, pasemos a resolver la parte B. Para resolver la parte B, simplemente tenemos que tener en cuenta esto de aquí. Y no solamente esto, sino que debemos tener en cuenta que el seno de x cuadrado tiene que ser igual a su polinomio de Taylor de orden 6 más esta expresión. ¿Está bien? No nos olvidemos de esta expresión. Entonces, usando esta representación del seno de x cuadrado, representación usando su polinomio de Taylor de orden 6, tenemos lo siguiente. Ese T6 lo mandamos al lado izquierdo, tendríamos que seno de x cuadrado menos su polinomio de orden 6 de Taylor, o polinomio de Maclaurin, está bien, porque es, la expansión es alrededor del 0. Sería igual a la quinta derivada del seno en algún punto entre 0 y x, multiplicado por x a la 10 dividido entre 5 factorial. Ahora tomamos valor absoluto en ambos lados de esa igualdad. Entonces tendríamos aquí, ya aparece la primera parte de la expresión de la desigualdad que nos están pidiendo demostrar. Y al lado derecho tendremos el valor absoluto de la quinta derivada del seno multiplicado por el valor absoluto de x elevado a la 10 sobre 5 factorial. Ahora, la quinta derivada del seno, no es necesario calcular la quinta derivada, simplemente observemos lo siguiente. Por ejemplo, si tú derivas una vez el seno, te va a dar coseno. Si lo derivas una vez más, te va a dar menos seno, etcétera, etcétera. Es decir, derivadas de cualquier orden del seno, o puede salir o seno o coseno, bueno, con su respectivo signo más o menos. Pero si tú le tomas valor absoluto, sabemos que el seno y coseno siempre está limitado por el 1. Por lo tanto, esta expresión simplemente va a ser, sin importar lo que salga, siempre va a estar limitado por 1. Por lo tanto, el valor absoluto de esta diferencia, que es el seno de x cuadrado menos su polinomio de orden 6, siempre va a estar limitado por el valor absoluto de x a la 10 sobre 5 factorial, que es exactamente lo que nos pedían demostrar. Finalmente, para la parte C, solo tenemos que utilizar el polinomio de Taylor de orden 6. Sabemos que el polinomio de Taylor es una aproximación de la función alrededor de un punto. Entonces, están pidiendo calcular la integral de 0,1 de seno de x cuadrado. Entonces, en vez de utilizar seno de x cuadrado, utilizamos su aproximación, que sería el polinomio de Taylor o Maclaurin de orden 6. Que sería esto de aquí, x cuadrado menos x a la 6 sobre 3 factorial. Entonces, esto de aquí es simplemente un polinomio, lo integran, esta integral de x cuadrado da x cubo sobre 3, y la integral de x a la 6 sobre 3 factorial da x a la 7 dividido entre 3 factorial por 3. Evaluado entre 0 y 1/2 da exactamente este valor, y este valor sería una aproximación de esta integral.
Y finalmente están pidiendo calcular una cota de el error cometido al utilizar esta aproximación. Entonces, para calcular una cota del error, simplemente calculamos la integral de seno de x cuadrado, que sería el valor real, el valor verdadero, y tenemos que quitarle la integral de la aproximación, que en este caso sería la integral del polinomio de Maclaurin de orden 6. Tomamos valor absoluto y tenemos que encontrar una cota para eso. Eso es una cota para el error. Esa diferencia por lo anterior sabemos que es igual a seno a la quinta de c multiplicado por x a la 10 sobre 5 factorial. De nuevo, este seno a la quinta sobre c es menor o igual que 1. Por lo tanto, eso simplemente nos va a quedar la integral de 0 1 medio de x a la 10 sobre 5 factorial, que eso es fácil de integrar, que sería x a la 11 dividido entre 5 factorial multiplicado por 11. Y si lo evaluamos entre 0 y 1 medio, en 0 da 0 y en 1 medio nos va a dar 1 sobre 5 factorial multiplicado por x a la 11 evaluado en 1 medio, sería 1 medio elevado a la 11. Y tendríamos finalmente, aquí falta dividir entre once. ¿De acuerdo? Entonces eso sería, esta expresión sería una cota para el error cometido de aproximar esta integral a través de esta expresión de aquí.